Why are you gay? Estuvo Barbie Hamas en su turno de televisiones, ¿vale? Dio ayer una entrevista. Esta me parece que ya debió de ser pagada, porque en esta decidió que se iba a enfrentar, o yo creo que pactaron, como vamos a ver en la entrevista, pactaron que se iba a enfrentar a distintos tertulianos. Distintos tertulianos entre los que estaba el doctor Gaona, distintos tertulianos entre los que estaba María Jamardo y gente que no ha sido ni tan condescendiente ni tan complaciente con las cosas que esta señora ha ido contándonos los últimos días. Esta señora, no sé si lo recordáis, pero ha ido modulando su discurso con respecto a las chavalas agredidas sexualmente en el ataque del 7 de octubre de Hamas. Primero dijo que era todo un bulo. Es un gran bulo. Luego dijo que bueno, que no había pruebas del todo, que era posible, pero entonces cada vez ha ido un poco, de alguna manera, rebajando el tono que ponía, porque recordemos que empezó diciendo que es que a los testimonios de las chicas secuestradas habían dicho que las habían tratado genial y que se sentían feas por no haber sido agredidas sexuales. De eso ha pasado a que probablemente era un bulo, y de eso ha pasado a, bueno, no tenemos pruebas de que esto haya podido pasar, cuando, por supuesto, que hay pruebas de que eso haya podido pasar. Pero bueno, el caso es que ayer fue a Código 10, ¿vale? Y la presentaron de esta manera. Barbie Gaza, de activista a famosa. Han sido muchas las críticas, como decíamos, que has recibido. Esta noche te vas a sentar con nuestros colaboradores. Primero te vamos a entrevistar Nacho y yo, pero también van a estar en plató, ahí lo estamos viendo, todos nuestros colaboradores, que van a poder preguntarte por todas esas cuestiones que han suscitado tantísima polémica en torno a tu figura. Han sido muchas las críticas, como decíamos. Vale, que has a mí me recibido. hacen bastante gracia. Esta noche te vas a sentar. Porque el otro día salió Greta Thunberg diciendo: oye, Soy subnormal. esto no debería ir de nosotros, de los de la flotilla, y de lo mal que lo hemos pasado, y de cómo hemos estado poco menos que entre Auschwitz y Guantánamo. Debería ir más de los niños palestinos. Supuestamente es el objeto de aquello por lo que nosotros hemos estado luchando, los niños palestinos, ¿vale? Y aquí, de repente, Barbie Gaza se presta a ir a un programa donde todo el programa va a girar alrededor de ella, y con unos titulares aquí de Barbie Gaza, de activista a famosa. O sea, ya de entrada es como, ok, es exactamente lo que quería, es exactamente lo que ella quería, evidentemente. Evidentemente, porque una de las principales razones por las que esta gente ha ido de flotilla, con todos estos vídeos, con todas estas historias de ¡ay, madre mía, estoy muy ilusionado de ir en la flotilla! Que parece que les han seleccionado, ¿no? Parece que son poligoneros a los que les han seleccionado para ir a la isla de las tentaciones o algo así. Parecen kinkis de barrio que les han seleccionado después de ir a un casting de Gran Hermano VIP. Plan, sí, por fin, mi sueño, siempre es lo que siempre quise, Nacho Gon 21. Entonces, porque esto no va de los niños gazatíes, esto va de ellos. Esto va de ellos, ni más ni menos. Va de los señores estos. Entonces, esto es lo que tuvimos otro día en Código 10 y se sucedieron momentos bastante jijijaja lol XD. Ahora vamos a ver algunos de los mejores clips que hubo con Barbie Gaza y demás. Así empezó. Hay una cosa que falta, chicos, toda esa ayuda que decían que traían a Gaza. Consorna declara que no hay nada en su interior y que todo era un montaje de los cooperantes para lograr seguidores en redes. ¿Qué credibilidad tienen? Todas las zonas de almacenaje eran de comida. Estaban quitando las cosas del medio para grabar. Israel duda que se trate de una misión altruista y humanitaria. Me decía, pero ¿a ti cuánto te pagan? ¿Quién te paga? Nosotros no nos paga nadie, venimos de forma voluntaria. Como el resto de voluntarios, Hanan afirma haber pagado de su bolsillo todos los gastos del viaje. Dice que ha pagado de su bolsillo todos los gastos del viaje. No se lo cree ni ella. Una mierda llena de colores. Ni ella se cree que esto se lo ha costeado como si fuese un crucero por el Mediterráneo. Pero bueno. Pero ¿quién está detrás de la flotilla? ¿Cómo se financia la movilización de 42 barcos con 462 personas a bordo en una travesía de más de 3.000 kilómetros? 31 de mayo de 2010,
La flotilla intenta llegar hasta la Franja de Gaza. Quieren romper el bloqueo que Israel les impone tras la victoria de Hamás en las elecciones palestinas. El gobierno israelí ya había advertido que nunca dejaría entrar en Gaza a la flotilla humanitaria. Pero la misión no acaba como esperaban. 9 activistas son asesinados. Join us. Global Sumud Flotilla. Yo soy Sam. Desde entonces, la flotilla Global Sumud se define como una coalición de personas comunes y corrientes, independientes, internacionales y sin afiliación a ningún gobierno o partido político. Bueno, ya de entrada esta señora, o sea, Ada Colau, yo creo que ninguno de los que ha estado ahí cumple esas condiciones. O sea, Ada Colau, exaldesa de Barcelona, esta señora está potenciando su carrera política. Tenemos aquí esta señora que es directamente diputada de Más Madrid. La señora de Podemos son gente, sobre todo aquellos que tienen un perfil más político, que está, de alguna manera, sobre todo los que tienen relación con el podemismo profundo, lo que están haciendo es cultivar un currículum activista / político de cara a hacer crecer su imagen en España. Pero bueno. Hola, soy Ada Colau de Barcelona. En esta nueva misión, a la exalcaldesa de Barcelona se le suman activistas. My name is Gavin Junley, I'm a citizen of Sweden. Y periodistas de medio mundo. Hola, soy José Antonio Rodríguez de Cataluña Radio. La flotilla no tiene un objetivo muy claro, pero resulta que los... Bueno, a ver, el caso es que esta señora fue para allá, estaba viendo, esta es como la introducción que le hicieron, ¿vale? Y también nos enteramos de que esta señora pacta las preguntas que le hacen en las intervenciones en programas como estos. Hubo un momento, de hecho, que le preguntaron por Hamás, que a mí me parece un poco ingenuo ir a una entrevista de este tipo y pensar que Hamás no va a salir en la conversación, no va a salir en el debate. Y es porque ella supuestamente habría pactado que no se hablase de la banda terrorista Hamás. Vamos a ver. ¿Hamás te parece un grupo terrorista? Nos vamos siempre a la misma pregunta, que habíamos acordado que no íbamos a A mí nadie me ha dicho nada. que hay que cumplir también y tener un poco Habíamos acordado que no, hay que ser un poco idiota, también para decir en directo ahí, habíamos acordado que no íbamos a hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de preguntas habíamos dicho que no iba a entrar dentro de la conversación. ¿Y más tonta que un zapato? A mí nadie me ha dicho nada de que tengamos estas condiciones. ¿Hamás te parece un grupo terrorista? Nos vamos siempre a la misma pregunta, que habíamos acordado que no íbamos... Habíamos acordado, ¿vale? Ha hecho bastante gracia esto porque ella salió en un vídeo diciendo que estas cosas ella no las hacía. A todas las entrevistas que hoy, por cierto, no pido las preguntas, ¿vale? Improviso sobre el momento y contesto, ¿vale? Yo lo corroboro. Ella, a todas las entrevistas que va, no pide las preguntas, improvisa y demás, pero por lo visto habían acordado cositas. Nos vamos siempre a la misma pregunta, que habíamos acordado que no íbamos a tratar... Dependiendo del momento, ¿vale? Dependiendo de la situación y todo esto. Entonces, este fue otro de los momentos que tuvo en la entrevista de ayer. Estado terrorista y ejerce el terrorismo. Pero de nuevo, todas las preguntas giran alrededor del mismo tema. Estado terrorista y ejerce el terrorismo de Estado. Entonces no podemos igualar y poner equidistancia. ¿Tú crees que los palestinos están en equidistancia con los israelíes? Yo creo no tienen ejército y viven en un estado de apartheid. Sus derechos todos están limitados, hasta los de la reproducción. No tienen derecho a la representación, no tienen derecho al voto. ¿Pero estamos locos? ¿A ti Hamás te parece un grupo terrorista? Nos vamos siempre a la misma pregunta, que habíamos acordado que no íbamos a tratarla. A mí nadie me ha dicho nada. Que hay que cumplir también y tener un poco de... A mí nadie me ha dicho nada de que tengamos... ¿Es que has puesto condiciones? O sea, no es que he puesto condiciones, es que yo estoy cansada de que se focalice cuando hay 689.000 asesinados palestinos. Qué concreta es con la de 689.000, ¿eh? Los ha contado ella. Asesinados palestinos. No hay ningún... O sea... todos estos registros, todos estos números están salidos también de las cuentas con calculadora de otros grupos de activistas como ellas. 689.391. El foco en facciones armadas de la resistencia. Que nada tienen que ver conmigo, porque yo es que no soy un activista pro Hamás. Yo soy un activista de derechos humanos que te van a beneficiar a ti. Yo estoy defendiendo... Muy bien, pero si estás hablando de un estado terrorista, sí, dices, clarísimamente hay un estado terrorista. Yo digo, si hay un estado terrorista, hay un grupo terrorista. Vale, yo te pregunto, ¿las fuerzas de ocupación de Israel son terroristas?
A mí me parece que lo que está pasando es una auténtica tragedia. Eso lo tengo clarísimo. Si tú me dices que las fuerzas de ocupación son terroristas, la misma brutalidad yo me te parece puedo igualar eso. Lo que está haciendo el ejército de Netanyahu como el ataque terrorista de Hamas. Eso no es justo. Eso no es justo. O sea, no son terroristas para ti. Dices lo que está haciendo ellos y no pones la palabra terrorista en las fuerzas de ocupación. A ver, no, el ejército de Israel no es un grupo terrorista. ¿Vale? Los grupos terroristas no tienen... O sea, es decir, yo entiendo... Tampoco nos vamos a poner aquí a debatir en términos jurídicos de este tipo de cuestiones, pero yo entiendo que tienes que cumplir con una serie de requisitos para poder ser considerado un grupo terrorista. Un ejército, como el ejército de Israel, puede cometer crímenes de guerra, ¿vale? Pero no son un grupo terrorista. O sea, si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo de los nazis, ¿vale? Los homologamos y demás, como os gusta hacer, el ejército nazi no era un grupo terrorista. Era un ejército que cometía crímenes de guerra, que participó de un genocidio, que mató millones de personas a sangre fría y todo lo que tú quieras, pero no son un grupo terrorista. Un grupo terrorista normalmente es un grupo que utiliza actos de terror, actos de violencia normalmente indiscriminados contra la población civil o contra otro determinado grupos políticos o contra determinadas personas con la intención de generar terror en una población civil, y es un término no te voy a decir bastante moderno, pero que creo que no se puede aplicar a los ejércitos, sobre todo de países como Israel. Te equivocas, un Estado puede practicar el terrorismo de Estado. Sí, puede practicar el terrorismo de Estado. Por ejemplo, cuando hablamos aquí de los GAL. Eso es un terrorismo de Estado. Pero los GAL no entraban con un ejército en el País Vasco y hacían esto otro. Los GAL eran personas que se dedicaban a hacer actos focalizados de violencia en el País Vasco para intentar generar terror entre los habitantes del País Vasco para meter miedo a los que se quisiesen acercar a la izquierda Berchale o a la banda terrorista ETA. No es lo mismo. O sea, si yo entro con unos tanques en el País Vasco para intentar cargarme, no estoy haciendo terrorismo. El terrorismo es otra cosa. Pero bueno. Incluidos a los de ETA que han ido con vosotros. Porque ha habido gente de ETA. Ah, no lo sabías. Vale, ¿y esa gente estaba reinsertada? Esa gente tiene... Dos miembros condenados por terrorismo. Hay alguien que todavía está investigando. Vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida seguimos hablando con... ¿No? ¿Seguimos? Vale, pues vamos a continuar. Vale, si había gente de ETA que ha cumplido sus condenas, yo felicito al Estado español por haber hecho tal reinserción de personas que ponen su cuerpo para parar un genocidio. Vale, de nuevo, esta es una forma de hacer un reframe, un marco distinto de... la crítica es... Realmente los grupos que habéis ido ahí no sois grupos pro derechos humanos per se. Los derechos humanos, la vida de los niños gazatíes y tal, os importa una polla. Realmente sois grupos de activistas que estáis intentando instrumentalizar esta causa para vuestras cuestiones políticas o para cumplir vuestras pulsiones narcisistas o este tipo de cosas. Una de estas cuestiones es que nos hemos encontrado que había gente condenada por pertenecer a la banda terrorista ETA entre los que han ido a la Global Summit Flotilla. Y entonces ella dice, hombre, si ha habido terroristas ahí, fíjate qué gran trabajo de reinserción ha habido, porque estos terroristas habrían pasado de ser terroristas a hacer el acto más altruista, desinteresado, generoso y bondadoso del universo. Y el rollo de, no. El hecho de que haya etarras dentro de la Global Summit Flotilla es precisamente la prueba de que los intereses de la Global Summit Flotilla no son intereses altruistas de ciudadanos de a pie totalmente desinteresados. No sé si nos entendemos. Y porque le duelen las vidas de los demás. Yo creo que es un éxito del Estado democrático y de derecho. Así debería actuar Israel. Que vaya por los de Hamas y los condene por su atentado terrorista. Así de fácil, así es como debería actuar. Pero también debería actuar dándole los derechos iguales a palestinos que a israelíes. Demasiado benevolentes los palestinos con compartir la tierra con ellos, que son una fuerza de ocupación. Y ya está. ¿Vale? Tenemos momentos también
de esta señora, ya no solo felicitando al gobierno por lo que habría hecho con los terroristas etarras. No, es un grupo con muchas facciones. ¿Vamos a dar credibilidad a Estados Unidos diciendo quiénes son terroristas o no, que financian un genocidio? Si ETA es una organización terrorista y lo tienes claro, jamás es una organización terrorista y no deberías haber dudado en lo más mínimo. No me dijiste, no, es un grupo con muchas facciones. No, no. Hay diferentes jamás facciones. Entró, Hay mató, diferentes facciones quemó, que no son terroristas. violó. Eso es terrorismo. Y hay terroristas dentro que son los que hayan matado a las personas. Pues ya hemos llegado a un acuerdo. Vale, pero jamás tienen demasiadas facciones. Bueno, yo creo que estas personas se retratan dejándolas hablar ellas solas, la verdad. Tuvo momentos también bastante interesantes con el doctor Gaona. Físico o ironía, ¿no? No me parece en absoluto factible este tipo de críticas al aspecto físico o al comportamiento, etcétera. Puede ser en un momento dado comentable, ¿no? Pero el fondo de la cuestión, realmente lo que sí me gustaría hoy, 7 de octubre, justamente es dedicar las primeras palabras justamente a Iván Ilarramendi, que fue quemado vivo junto a su mujer, y a Eduardo Villalobos, también padre de Maya Villalobos, que es sevillano, y ella sevillana, que también fue asesinada a sangre fría. Familias quemadas palestinas, pero espera, no tengas prejuicios, déjame acabar. No, digo que déjame acabar. Aparte, a los 1000 y pico israelíes asesinados a sangre fría, y también, como es lógico, a todos los palestinos que han sido asesinados, abusados, etc. Yo creo que esa es la parte en la que además debemos de aportar nuestra gotita de paz para que todo el mundo intente entenderse de alguna manera. Pero después de eso, realmente hay una serie de inexactitudes que me llaman la atención. La primera de ellas, por ejemplo, que me parece brutal, esa no negación de las mujeres violadas, ¿no? Esa frase tan frívola que aparentemente dijo una chica acerca de que se había operado la nariz porque no era suficientemente atractiva. Está sacada de contexto. Realmente, no, pero es que no lo dijo ningún... Esto es cuando esta señora le está sacando en cara el momento en el que esta señora dijo que es que las chicas que habían sido secuestradas por Hamas estaban muy contentas con el trato que le habían dado, incluso una dijo que se había sentido fea porque no le habían agredido sexualmente. Eso fueron palabras textuales de esta señora. No sé si me podéis encontrar por ahí el fragmento en el que, en una entrevista que estaba haciendo, dijo que una de ellas se había sentido fea porque no la habían agredido sexualmente, pero fue tela. Ya te digo que ha ido modulando el discurso porque es muy difícil de vender esto que decía, aunque es lo que estaba vendiendo sistemáticamente en sus cuentas de Instagram, TikTok y demás. Aquí se lo está echando en cara el pavo este. Vamos a ver ¿de dónde ha sacado esta pava? Aquí está, ¿no? A ver. En un concierto, violarlas. Obviamente no. Y matarlas. ¿Pero quién defiende eso, chicos? Bulo, mentira, es mentira. Queréis equiparar cosas que no son equiparables. ¿Es un bulo eso? El 7 de octubre no secuestraron, violaron y mataron chicas israelíes. Las mismas chicas que han estado secuestradas han salido diciendo que las trataron bien. Es más, una de ellas que se había sentido fea porque no le habían hecho nada. Vale, una se operó la nariz porque se había sentido fea porque no le habían hecho nada. Eres una persona que no tiene conocimientos. Eres una persona muy tonta. Eso es lo que dijo, ¿vale? Eso es lo que dijo. Y lo que dice que está sacado de contexto aquí. Aquí dice, no, eso me lo sacaron de contexto. Realmente hay una serie de inexactitudes que me llaman la atención. La primera de ellas, por ejemplo, que me parece brutal, esa no negación de las mujeres violadas, ¿no? Esa frase tan frívola que aparentemente dijo una chica acerca de que se había operado la nariz porque no era suficientemente atractiva. Está sacada de contexto. Realmente, no, pero es que no lo dijo. Está sacada de contexto. Ya me dirás tú cómo esto está sacado de contexto, ¿eh? Secuestradas han salido diciendo que las trataron bien. Es más, una de ellas que se había sentido fea porque no le habían hecho nada. Se había sentido fea porque no le habían hecho nada, ¿vale? La chica se había operado la nariz y se había sentido fea porque no le habían hecho nada. Está sacada de contexto. Realmente, no, pero es que no lo dijo ninguna chica. Lo dijo justamente Osana Hamdan, un alto funcionario de Hamas, que en unas declaraciones absolutamente machistas y repugnantes y misóginas dijo que quizá la chica no era lo bastante atractiva para haber sido asaltada. Mira, vamos a ver precisamente 6 de marzo del 2024. Vamos a ver esa... De ahí es donde esta señora, fíjate, o sea, un alto funcionario de Hamas dice, o sea, con cierto recochineo, que una de las chavalas y demás que no habría sido agredida sexualmente, dice, bueno, a lo mejor esta señora
se debería operarse la nariz para que la próxima vez sí que la saltemos sexualmente, tal, no sé qué. Y de ahí esta señora interpreta que las chavalas que habían estado secuestradas por Hamas habían sido tratadas maravillosamente bien, no habían sido violinizadas en ningún caso, eso era un bulo, e incluso una de ellas había dicho que se había sentido fea y se había operado la nariz porque no la habían asaltado sexualmente. De ahí es de donde sacó esta señora lo que dijo en este corte, pero que es lo que pensaba ella y es lo que esta señora divulgaba sobre el maravilloso trato que habrían tenido los rehenes de Hamas cuando estaban bajo la custodia del grupo terrorista. Saltada. Mira, vamos a ver precisamente... 6 de marzo del 2024. Vamos a ver esas declaraciones precisamente, todas esas apariciones televisivas que, bueno, pues es verdad que han levantado mucha polémica y una... Esto es lo de si las violinizaron o no las violinizaron. ¿Tu padre fue el primero en violarla? Sí, entonces Ahmed y yo también la violamos y luego nos fuimos. Después de violarla, mi padre la mató. Hasta una investigación de Naciones Unidas ratifica estos hechos. Hay motivos razonables para creer que se produjeron actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, incluyendo violaciones y violaciones en grupo durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Aún así, Hanan... Yo no me creo nada de Israel ahora mismo. Si ellos es todo propaganda, chicos. han sido víctimas, perdonadme. Y cuando dijiste... Pero no puedo creer el relato sionista. No se cree el relato, porque ella antepone la vida suya, la vida de su familia, la vida de sus padres y la vida de sus hijos a la lucha contra el relato sionista, recordad. O sea, esta señora es una ultra colgada. O sea, es colgada nivel... o sea, es gold tier. Pero por alguna razón la han convertido en musa del progresismo a octubre de 2025, ¿vale? Pero si no es un relato sionista, es un documento de la ONU justamente en el que habla de que hay, literalmente abro comillas, un patrón de violencia sexual de Hamas en su ataque terrorista del 7 de octubre. Hay otros informes también. Hay otros informes, ¿vale? Los informes... A mí me hace mucha gracia porque esta gente utiliza los informes de forma selectiva. O sea, utiliza todos los informes que le dan la razón son ciertos, todos los informes que no les dan la razón son bulos sionistas. Son propaganda sionista. ¿Vale? Todos los números que hablan de que puede haber 70.000 muertos civiles, que son muchos, en la Franja de Gaza y que son números salidos probablemente de las autoridades gazatíes, que están controladas por Hamas, eso les parece poco. Pero ella sí se cree los números que dan determinados grupúsculos dentro de universidades y dentro de asociaciones que calculan que son 700.000 muertos y más de 300.000 niños. Más de 300.000 niños. ¿Vale? Porque Israel, ya te digo, que apunta directamente a los niños y son sus principales objetivos. Es un poco ser selectivo con la información, lo llamamos, ¿vale? Niegan, que dicen que no hay suficientes datos. No hay suficientes datos para lo de las violaciones. De que hubo violaciones masivas. No, ¿de qué organismo? ¿Vale? ¿De qué organismo? Entonces, pues el exfiscal jefe de Israel, que dije el otro día el nombre. También. Ana, pregunta, ¿me puedes decir qué ves en esta foto? Yo creo que lo estás viendo tú también, ¿no? ¿Me puedes decir la señora al lado del coche. De todas maneras, yo quiero terminar. No se puede dejar a medias un tema tan importante como este. Vale, perdona, no me no quiero dejar a medias el tema de las violaciones. Bueno, en el contexto de un genocidio donde se... Claro, la violación es poco, ¿no? Intenta justificar este genocidio porque es muy duro ver que están masacrando a una población y tienen que justificarlo de alguna manera. Utiliza el bulo, el sionismo. Eso está más que comprobado, ¿vale? A través de la Hasbara, para hacer una propaganda para justificar ese genocidio. Entonces, en ese contexto digo que no creo las violaciones. Que por supuesto que los cuerpos de las mujeres en situaciones de guerra siempre han sido sometidos a violencia. Claro que las pudo haber, pero existen las mismas pruebas de que las pudo haber como de que no las pudo haber. Y como estamos en un contexto de genocidio, no le creo. Y otra cosa... No se lo cree, ¿vale? Pudo haberlo o pudo no haberlo. Pudo suceder o pudo no suceder. Y ella decide creer que no sucedió. De hecho, decide creer que es un bulo y decide creer, por alguna razón, que está muy cercana a los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos, que esta señora está luchando por vosotros. Llega a decir que una de las chavalas secuestradas se sintió demasiado fea y que por eso estaba incluso contrariada de no haber sido agredida sexualmente. A mí, lo que más me jode o lo que más me reconcome de esta peña es el hecho de que toda esa crueldad... O sea,
hay un problema con esto y es, en el momento en el que tú estás asentado y estás absolutamente convencido de que tienes la razón y de que estás luchando por una causa, bueno, la causa más justa del universo, estás luchando contra el nuevo Cuarto Reich, estás luchando contra la reencarnación de Hitler en Estado sionista asesino de niños. En el momento en el que tú estás instalado ahí, se te distorsiona la visión sobre el resto de las cosas y llegas hasta puntos donde puedes decir cosas verdaderamente monstruosas, donde puedes deshumanizar al personal, donde puedes justificar que, hombre, claro, a los sionistas, teniendo en cuenta los malvados que son, ¿cómo no vamos a señalar sus negocios? Hombre, claro, a los sionistas, ¿cómo no vamos a ir a sus librerías a marcarles como los que son? Hombre, claro, es normal que les escupan por la calle a los sionistas. Hombre, ¿cómo no vamos a insultar a los grupos de la Vuelta Ciclista? Hombre, claro, los sionistas, hombre, pero ¿qué es una chavala violada en tanto los sionistas están matando niños? ¿Qué es una chavala que ha sido agredida sexualmente y tal? ¿Sabes lo que pasa con esa chavala? Que está molesta porque no la agredieron. Lo que pasa es que se siente fea, porque los luchadores revolucionarios que están luchando por ese pueblo que está siendo masacrado no la agredieron sexualmente, entonces ella se siente fea porque ella es malvada. Ella es un ente sionista y son malos. Hombre, teniendo en cuenta, ¿sabes? Que estamos luchando contra un genocidio y tal. ¿Qué es marcar a estas personas para que podamos identificar a los verdaderos sionistas que están a favor de que maten niños gatatíes? A partir de esta lógica en la que se instalan estas personas, las que están absolutamente seguros de su propia bondad, ¿vale? Y de la propia virtud que tiene su lucha, pueden llegar a unos actos de crueldad y de deshumanización con todo aquello que se interpone en su camino, en tanto ellos están en el camino del bien, que luego así se han justificado grandes matanzas y grandes crímenes a lo largo de la historia, ¿vale? En nombre de gente como esta, que está absolutamente absorta en su propia lucha, en sus propias ideas y en su propio fanatismo. Esto decía mucho del camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esto es un poco el claro ejemplo de ello. De no, hombre, ¿cómo es? Han salido diciendo que las trataron bien. Es más, una de ellas que se había sentido fea porque no le habían hecho nada. Una señora secuestrada y tal, habiendo visto sobre todo las imágenes de las pavas exhibidas por las calles, que no las voy a poner, en coches, con los cuerpos apedreados mientras todo el mundo celebraba, las chavalas con los pantalones manchados de sangre en la zona de la entrepierna, secuestradas para aquí, para allá y demás. Pese a que todos hemos visto eso, esta señora nos intenta convencer de que habían sido bien tratadas, ¿vale? Y que algunas incluso se quejaban de todo esto, sacado, por cierto, de lo que había dicho un alto funcionario de este grupo terrorista, el grupo terrorista que las había secuestrado. Entonces esto sí es un poco la banalización del mal, en tanto esta señora se cree que está del lado de la luz y del bien y es incapaz de hacer autocrítica y revisar las propias barbaridades que llega a estar diciendo. Why are you gay?